Muy bien, estoy con el doctor Alfredo Cruchet, titular del CIPES, y lo invité muy especialmente porque tienen cifras frescas de lo que es hoy la pobreza en la Argentina. Y bueno, es como si nos conectáramos un poco con el editorial de esta jovencita, Gloria Álvarez, que explicó a dónde apunta el populismo. Gracias, Alfredo, por venir al programa. Bueno, gracias. Un gusto tenerte acá. Lo mismo bueno, todavía está fresca la tinta de eso que tenés ahí arriba de la mesa y realmente hay algunos números que son preocupantes realmente. Sí, hemos sacado nuestro nuevo informe sobre pobreza del CIPES, que lo hacemos con nuestros datos del índice barrial de precios, que lo hacemos en 7 provincias, estamos relevando todos los meses precios, tenemos más de 400 voluntarios que trabajan, relevamos alrededor de 28.000 precios por mes, ¿no? Digo esto para digamos, mostrar, digamos, que realmente es un trabajo muy riguroso y muy profundo y con mucho esfuerzo. Y, digamos, y con estos datos, más datos que publica el mismo INDEC, nosotros, y utilizando la misma metodología que utiliza el INDEC, o que utilizaba, porque ya no publica más los índices de pobreza, nosotros, bueno, venimos estimando la pobreza hace ya 2 o 3 años y realmente lo que vemos es que la situación se ha venido agravando. El último dato es a junio del 2014, que a nivel nacional nos da que la pobreza está en alrededor de un 31,5% de la población. Esto significa más de 13 millones de argentinos en situación de pobreza. Y si esto lo comparamos con lo que estaba pasando hace medio año, en diciembre del 2013, esa pobreza estaba en 29,5, es decir, 12 millones de personas en situación de pobreza. Con lo cual, en la primera mitad de este año, lo que tenemos es que la pobreza ha aumentado y casi un poquito más de 1 millón de personas, de argentinos, ¿no? Han caído en la pobreza, ¿no? Y si lo comparamos con un año atrás, tenemos que 2 millones de personas han caído en situación de pobreza, ¿no? Con lo cual, lo que esto está mostrando es una situación económica que se va agravando, porque tenemos inflación, porque tenemos una recesión creciente, y esto obviamente afecta a quien más afecta es a los que menos tienen, y lo que se observa es justamente este crecimiento en la situación de la pobreza, ¿no? Incluso si uno digamos, mira un poquito más para atrás, lo que nosotros observamos es que alrededor desde el 2007 que la pobreza venía estancada, pero digamos, hace un año y medio que empezó, digamos, a aumentar nuevamente, y este último año ha aumentado dramáticamente, ¿no? Ustedes relevan 7 provincias, dijiste. 7 provincias. ¿Tenés más o menos información de las provincias que ustedes relevan, incluyendo el conurbano, que ahí debe haber también problemas? ¿Tenés más o menos una idea de cómo están? Exactamente. Tenemos la provincia de Buenos Aires, está en alrededor de un 33% la población en situación de pobreza, el conurbano un poquito más, 34,5%. Córdoba estamos en un 32%. Bueno, las provincias peores son, por ejemplo, Chaco con un 48%, Salta un 46%, Corrientes un 39%, y después tenemos Tucumán y Mendoza con alrededor de un 37% de pobreza, ¿no? Y en todas estas provincias observamos el mismo fenómeno, en donde vemos un crecimiento muy importante de la pobreza de un año para esta parte, ¿no? Claro, claro. Yo quería, a ver si podemos hacerlo, ¿no? Por ahí a veces se puede, a veces no se puede. Asociar la problemática socioeconómica que vos planteás con la otra problemática que sería la sociocultural.
Esto es, que la pobreza trae aparejado casi siempre la desinformación. Esto es que la gente apenas si tiene tiempo para trabajar todo el día para poder sobrevivir. Y ni que hablar de los que están en la indigencia, donde han perdido toda chance. Yo veo muchas veces chiquitos de 6, 7, 8 años pidiendo una monedita en las esquinas. Ninguna chance para educarse. Encima, la educación que podrían llegar a recibir deja mucho que desear acá en la Argentina, por más que se diga de que se está invirtiendo más del 6% del PBI. Después en las pruebas PISA terminamos muy mal, lo cual demuestra de que la gestión educativa en la Argentina no es buena. Ahora bien, la pobreza genera desinformación y tenemos un promedio de un 31.5 en todo el país. Yo le agregaría, que no puedo poner una cifra si es el 20%, el 30%, de gente que también está desinformada, aunque no pertenece al escalón de los pobres. Son desinformados porque la mediocridad extendida en la Argentina hacen que estén más interesados en ver que Tevez va a jugar ahora en la selección nacional. Vuelve Tevez, ese es el tema del día. O que Maradona le tiró un teléfono por la cabeza a Rocío. Esos son los temas. Los programas son Tinelli, Susana, no son la BBC de Londres o Encuentro, el canal Encuentro, que tenemos un canal en Argentina cultural. Entonces yo los ubico también en lo que es calidad sociocultural. Entonces me pregunto, ¿cuánto analfabetismo funcional hay hoy en la Argentina? La Universidad Torcuato Di Tella dice que superamos el 50%. 51% dice respecto a los estudiantes secundarios. 51% no entiende lo que lee o lo que escucha. No saben realizar operaciones matemáticas simples. Pero ¿y el resto de la sociedad? Bueno, yo creo que le voy a dar un dato para que pueda desarrollar mi idea. Si uno mira la situación de pobreza que había en el conurbano promedio en los 90, estamos peor hoy que el promedio de los 90, ¿no? O sea, en los 90 estaba entre un 28, la primera mitad de los 90, a un 31, la segunda mitad de los 90, ¿no? Y hoy estamos en 34,5, ¿no? Qué disparate. Bueno, por supuesto que entre medio tuvimos la crisis del 2001-2002, donde por supuesto la pobreza, digamos, pegó una disparada y llegó al 60%. O sea, en definitiva lo que a mí me dan estas cifras es que la pobreza, después de cada crisis, va subiendo un escaloncito. Por supuesto que después de la crisis bajamos a una situación un poco más normal, pero siempre quedamos en un nivel superior a lo que estábamos anteriormente, ¿no? Entonces, lógicamente, que Argentina está yendo hacia una situación, digamos, de declive, ¿no? O sea, lentamente estamos yendo a una situación que es cada día peor, pensando lo que era Argentina históricamente, bueno, se ve que cada vez estamos como peor, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco con lo que vos estabas diciendo. Y justamente por eso yo creo de que el tema de la pobreza es probablemente el principal problema que tenemos. Y es digamos, lo que, digamos, todas las políticas públicas tienen que ir orientadas, tienen que estar pensadas en esta situación de pobreza, digamos, de que necesitamos resolver esta situación, porque si no, cada vez vamos a estar peor, ¿no? Porque aparte, si uno mira, digamos, ya más detalladamente quiénes son estas personas en situación de pobreza, lo que vemos es que la mayoría son niños, con lo cual estamos hipotecando el futuro, ¿no? Y estos niños que van a tener una mala educación, una mala salud, que no van a tener ninguna posibilidad, digamos, ninguna alternativa, ninguna posibilidad real de poder salir adelante, quedan atrapados en esta espiral de la pobreza. Bueno, lógicamente que estos niños hasta están mal alimentados, con lo cual tampoco podemos pretender de que, digamos, que se conviertan en Einstein cuando sean mayores. O sea, la pobreza significa
una falta total de libertad. Claro. O sea, la gente que está en situación de pobreza no tiene ninguna libertad, porque no tiene ninguna posibilidad de decidir su propio destino, ¿no? Ahora, acá viene el otro problema, por el cual yo personalmente soy acusado de ser un vulgar pesimista cuando uno hace proyecciones a futuro, pero resulta que el populismo, según lo entendía esta jovencita, y lo entienden todos los que más o menos conocen el tema, tiende a generar pobres, como decían, los quiere tanto que los reproduce a los pobres. Pero ese es el sostenimiento de un gobierno populista autoritario. Es decir, ustedes fíjense que hace 8 meses, en una difusión de Poliarquía, que es una empresa seria de encuestas de opinión pública, le daba el 26-27% de imagen positiva a Cristina. La última, que Sergio Berestein, uno de sus directores, dio al aire por televisión hace 2 o 3 días atrás, le da el 40%. Lo cual indica que este crecimiento de pobreza, que al mismo tiempo es un crecimiento de la desinformación y todo ese tipo de cosas, le está creando un piso a tal punto que ya muchos de los que están rodeando a la Presidente están pensando que tiene que ser sí o sí candidata a diputada nacional o presentarse a gobernadora para la provincia de Buenos Aires porque gana tranquila. Todas las demás mediciones, tanto sea de Massa, Scioli o Macri, están entre el 25 y el 20%, y ella ya está en el 40%. Entonces, este es el resultado de un populismo eficaz. Y entonces, cuando uno mira la película y no la foto de la Argentina, y dice, bueno, a ver, vamos a arrancar en 1958, si queremos, Arturo Frondizi, que diseñó un país diferente, bueno, ese país ha venido declinando permanentemente gracias, yo, desde mi punto de vista, al populismo. Y si, como vos decís, los datos que vos traes son alarmantes porque la pobreza sigue creciendo, yo digo, bueno, entonces la ignorancia también sigue creciendo y el populismo seguirá creciendo. Sí, bueno, yo digo, yo soy más joven, ¿no? Sí. Por ende, digo, la esperanza es lo último que se pierde. Y digo, desde el CIPES nosotros venimos trabajando justamente para, por lo menos, también poder tener más información, más datos, porque, digo, si ni siquiera conocemos la situación en la cual estamos, difícilmente podamos encontrar soluciones, ¿no? Entonces, nosotros bregamos por un debate más informado, con más datos, que en definitiva es más libertad, digamos, de poder entender cuál es la situación. Y obviamente que también creo que si la sociedad, digamos, la mayor parte de la sociedad no se empieza a involucrar, obviamente que si caemos, digamos, en el individualismo de estar pensando simplemente en Tinelli o bueno, estos ejemplos, bueno, yo creo que estamos perdidos ahí, pero yo creo que también en Argentina es un país que tiene una cierta masa crítica, digamos, de gente pensante, y gente también pensante, pero también y muy involucrada, y que hay hay organizaciones sociales, etcétera. Bueno, yo tengo esa esperanza de que, digamos, en algún futuro empecemos por lo menos paremos el declive en el que estamos y podamos salir adelante. Obviamente que, digamos, no es muy esperanzador, digamos, el presente, y yo también diría el futuro más próximo, yo tampoco veo no lo veo muy bueno, pero bueno, creo que no podemos bajar los brazos y por eso creo que es tan importante que podamos estar hablando de estos temas que digamos, el mismo gobierno nacional los esconde, ¿no? Claro. Por ejemplo, las estadísticas de pobreza. Sí. No, uno cuando mira la historia de la humanidad, en realidad los grandes cambios no se han producido de lustro a lustro, ni siquiera de década a década, se han producido de un siglo para el otro. Y siempre ha ocurrido una destrucción creativa, para llamarlo de alguna manera, como un autor que ahora se está convirtiendo en un bestseller, una destrucción creativa. Por ejemplo, Europa venía de una manera hasta que apareció la peste negra y borró media Europa. Media Europa se murió. Y entonces a partir de allí hubo una reconversión total de las ideas, los pensamientos que llegó. Inglaterra, si no hubiera tenido su revolución gloriosa de
1688, donde le dijeron al rey, basta viejo, vos no podés. Pedía plata prestada y cuando el acreedor venía a cobrar le cortaba la cabeza. Entonces no puede ser. Bueno, así se produjeron, la Revolución Francesa lo mismo. Sí, tuvo que venir una gran purga en Francia, donde quedaba la gente muerta por la calle para que se produjera la reacción. Pero acá tenemos un problema, que somos inmensamente ricos. Hemos vivido con una cosecha por año. Ese es el problema que tenemos nosotros. Entonces, nunca terminamos de caer al abismo. Siempre estamos ahí flotando en el medio. Sí, pero también, digamos, por ejemplo, estos datos de pobreza, lo que están mostrando es que empieza a haber una situación ya bastante insostenible, ¿no? Y en donde, digamos, temas como la inseguridad también se vuelven problemas como muy graves, que ya se vuelve, digamos, inmanejables si uno realmente no se pone de acuerdo el espectro político y dice, bueno, empecemos por solucionar estos problemas. Digo, necesitamos políticas de Estado para salir de esta situación y digo, pensando en lo que decías de la destrucción creativa, bueno, yo creo que estamos llegando, digamos, a un punto en donde, digo, la inseguridad que hay, inseguridad física, pero también, digo, toda esta gente que está en situación de pobreza vive una inseguridad alimentaria, ¿no? De no poder alimentarse. Entonces, es lógico que esa gente también salga a pedir ayuda o a pedir, digamos, que el Estado le solucione un problema. Y bueno, ahí está el problema del populismo, porque el populismo dice, usted no piense, usted no se preocupe, yo lo voy a mantener. Que destruyeron la cultura del trabajo. Claro, lo que pasa es que claramente no está pudiendo dar respuesta a eso. Digo, no es sostenible simplemente que la gente reciba, digamos, una ayuda y no trabaje. No, no podemos, eso no termina siendo una solución. Entonces, bueno, la gente, vos sabés que las grandes mayorías, pobres de espíritu y no sé, de pensamiento, piensan que sí que es una solución. Que dicen, no, después no saco a trabajar, ¿para qué? Si yo recibo un cheque todos los meses por 3.500, 4.000 pesos, vivimos. Y entonces estamos encaminándonos hacia un estado de bienestar artificial, porque el estado de bienestar de Roosevelt, en la década después, posterior a la Gran Depresión, no era el estado de bienestar que tenemos nosotros ahora. Este es un estado de malestar, no sé cómo llamarlo, ¿no? Igualmente creo que, por ejemplo, subsidios como son la asignación universal por hijo, son todos subsidios como que son muy necesarios, pero, y ese es mi punto, de que incluso con esos subsidios, no alcanza. Entonces, eso no termina de dar solución a la situación de pobreza, ¿no? Con lo cual, digo, esto se vuelve una espiral que yo creo que se está empezando a convertir en algo que ningún gobierno lo va a poder manejar. Aparte, pensemos de que esta década fue una década excepcional desde el punto de vista económico, sí, ¿no? Entonces, quizás lo que nosotros vimos como una cierta tranquilidad, digamos, en donde digamos, el desmadre social se contuvo porque hubo una situación excepcional, quizás fue simplemente una situación excepcional. Y, digamos, y ahora que volvemos a una situación más normal, con precios de los commodities, nuestros precios más normales, quizás nos damos cuenta de que, bueno, esta situación es una situación, digo, que puede explotar en cualquier momento, y si no empezamos a dar solución, digo, hasta el populista va a terminar, digamos, en la guillotina para hablar de la Revolución Francesa. Ojalá no explote. Bueno, ahí nos están indicando que se nos recontra terminó el bloque, pero ha sido un gusto charlar contigo. Espero que nos volvamos